Tenemos otra moción de orden de condena y protesta por el asesinato del señor Roberto Samcan Ruiz, que le solicito a la segunda secretaria dar lectura. De varios diputados y diputadas de la República quienes hacen la siguiente moción: para que este plenario legislativo condene de manera enérgica el crimen atroz de Roberto Samcan, nicaragüense, exmilitar, docente, comunicador y opositor al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, homicidio perpetrado a manos de un sicario Moravia la mañana de este jueves. Roberto Samcan se exilió en Costa Rica junto a su esposa Claudia Vargas y 2 hijos para escapar de la persecución y amenazas de muerte que recibió tras las protestas de abril de 2018 en Nicaragua, actos que fueron reprimidos con violencia por el régimen Ortega Murillo, que contabiliza más de 360 muertos y 600,000 exiliados, cifras a las que hoy se suma este asesinato. Samcan fue una voz crítica del régimen orteguista, denunció al ejército nicaragüense por violaciones de los derechos humanos y por la forma en que Ortega instrumentalizó el aparato militar para mantenerse en el poder mediante la represión y el control social. Posterior al exilio, la dictadura le despojó arbitrariamente su nacionalidad y ordenó la confiscación de sus propiedades. Pero Samcan no fue silenciado. Por el contrario, tal y como lo señala la prensa nicaragüense, comillas, desde Costa Rica, Samcan se convirtió en una figura clave en el análisis de temas de seguridad y derechos humanos. Su claridad al denunciar la militarización de poder y su conocimiento del aparato castrense lo convirtieron en una voz incómoda para la dictadura, en una de las voces más destacadas del exilio nicaragüense. Cierro comillas. No cabe duda que Roberto Samcan estaba en la mira del aparato represivo orteguista, cuyo alcance se extiende a Costa Rica de manera alarmante, como sucedió con los intentos de asesinatos en contra del también opositor Yao Maldonado y su esposa, quienes huyeron de Costa Rica tras los atentados sufridos en el 2024. Por lo anterior, solicitamos al plenario legislativo que acuerde exigir al gobierno de la República actuar con diligencia para esclarecer la causa de este asesinato y determinar si en nuestro país operan grupos criminales articulados por la dictadura nicaragüense dedicados a perseguir y atacar en territorio nacional a refugiados nicaragüenses. Urgimos al gobierno de la República para que exprese una clara y enérgica condena por este asesinato. Asimismo, para que se revisen los protocolos de protección de las personas que se encuentran en el país en condición de refugiados. El plenario legislativo manifiesta su solidaridad a la esposa de Roberto Samcan, señora Claudia Vargas, a sus hijos y familiares. En discusión, le ruego igualmente anotarse los proponentes para repartir el tiempo. 7 proponentes. Solamente se anotó el diputado Feinstein, por lo que se le otorgan los 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Hace unos pocos minutos votamos y aprobamos aquí un minuto de silencio en la memoria del señor Roberto Samcan. Esta moción no es una moción de minuto de silencio, es una moción que lo que pretende es que reflexionemos aquí sobre la gravedad de este evento. Roberto Samcan, como ya se mencionó anteriormente, vino a refugiarse en Costa Rica después del año 2018, cuando en las protestas estudiantiles en Nicaragua el gobierno desató una aún mayor persecución contra las voces disidentes, contra las voces democráticas de Nicaragua. Un exmilitar que vio que el rumbo que estaba tomando la dictadura Ortega Murillo era cada vez más peligroso, cada vez más atroz, se viene a refugiar a Costa Rica y lamentablemente por segunda vez en apenas un año y medio un refugiado nicaragüense, en este caso fue asesinado
El anterior fue un intento de asesinato, Joao Maldonado, en enero del 2024. Él y su esposa Nadia Robleto fueron baleados inmisericordiamente en San Pedro de Montes de Oca, y en ambos casos se sospecha que por grupos criminales afines al gobierno de Daniel Ortega. Y esa presencia y esa impunidad con la que logran operar aquí en Costa Rica nos tiene que llamar a nosotros a hacer una reflexión. No podemos permitir, somos un Estado soberano, tenemos que garantizarle a las personas que buscan refugio en nuestro país su seguridad. Tenemos que garantizarles que, como bastión de la democracia en América Latina, que es Costa Rica, aquí pueden venir las personas que huyen de la persecución de regímenes autoritarios y totalitarios, que aquí pueden venir a vivir en paz, a hablar abiertamente, a ejercer su derecho de libertad de expresión, de poder explicar lo que está pasando en su país, como efectivamente lo hacía Roberto Samcam. Y en ese sentido también un llamado de atención al gobierno, porque es la segunda vez en año y medio que sucede una cosa así por el estilo, y no conocemos de ninguna investigación especial que se esté llevando adelante para determinar si hay efectivamente presencia de oficiales de los servicios militares o de inteligencia o policiales de Nicaragua persiguiendo aquí a los refugiados nicaragüenses. Creo que tenemos una deuda con nuestros hermanos nicaragüenses. En Costa Rica viven varios cientos de miles, algunas personas dicen que hasta 1 millón de nicaragüenses y descendientes costarricenses de nicaragüenses que tienen que sentirse seguros cuando están acá, que vienen y conviven con nosotros y trabajan y nos ayudan en muchos casos en trabajos que nadie más quiere ejecutar en nuestro país, y se han convertido en una parte importante de la sociedad costarricense. Yo soy amigo personal de Félix Maradiaga, que es uno de los expulsados, una de las personas. Félix estuvo más de 600 días en la cárcel por haberse atrevido a ser candidato presidencial en unas elecciones que se pretendieron democráticas. Fue encarcelado para impedirle su participación, él y todos los demás candidatos presidenciales, y luego de pasar 600 y pico de días en la cárcel, fue montado en un avión, fue depositado en Estados Unidos, y al igual que Roberto Samcam, fue despojado de su pasaporte, de su ciudadanía. Y fue despojado de todos los bienes que tenían, en ambos casos exactamente igual. Y Félix me dice que cada vez que viene a Costa Rica, el dispositivo de seguridad que tiene que coordinar es impresionante, porque su vida en Costa Rica corre riesgo. Y entonces esto quiere decir que efectivamente aquí hay gente operando para acallar a la oposición nicaragüense. Compañeros y compañeras, nosotros no podemos permitir que eso siga sucediendo en nuestro país. Y por eso hacemos este llamado a la reflexión y hacemos este llamado a que el gobierno y las autoridades competentes, judiciales también, inicien una investigación para determinar qué exactamente es lo que está sucediendo, quiénes exactamente están operando en este país, no solo quién fue el gatillero, sino quién fue el que dio la orden y quiénes están en nuestro país para evitar su presencia acá. Nuestro saludo solidario a la familia de Roberto Samcam. Diputado Ariel Robles y Daniel Vargas. 2 minutos y medio van a hacer uso de la palabra. Diputado Robles Barrantes tiene 2 minutos y medio. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, diputados y diputadas. Realmente, inicialmente queremos enviarle un mensaje de solidaridad a todo el pueblo nicaragüense que vive en Costa Rica, a todas esas personas que han venido a Costa Rica a encontrar refugio, que han venido a Costa Rica a encontrar la posibilidad de vivir con tranquilidad, de vivir en paz. Es un sector sumamente importante de la población costarricense hoy, los hermanos y hermanas nicaragüenses que han llegado a este país. Estamos hablando que para dentro de un año más o menos vamos a tener, oigan ustedes, casi un 20% de las personas que cumplen 18 años son de padres o madres nicaragüenses en Costa Rica. Realmente es una población muy, muy amplia. Y han venido a este país porque aquí encuentran la paz y encuentran el diálogo. Lo que ha sucedido con don Roberto
es una acción de un régimen autoritario que busca medidas ejemplificantes, especialmente con las personas que salen de su seno. Cuando una persona decide rebelarse, decide usar su micrófono ante un régimen dictatorial, autoritario como el que vive en Nicaragua, tienen la posibilidad de enfrentar mayor presión porque los buscan como una forma para ejemplificar lo que sucede con personas que levantan la voz. No puede ser que en Costa Rica pase eso. No puede ser que en Costa Rica se guarde silencio ante eso. Y se vuelve altamente necesario. Ahora van a decir, supongo, que al gobierno de la República no se le puede exigir cosas en esta materia. Hoy el gobierno de la República tiene los mecanismos para poder investigar si esto tiene características transnacionales, para saber si es el gobierno autoritario de Ortega Murillo en Nicaragua, de esa dictadura, quien está persiguiendo personas aquí y asesinándolas. Para eso sirve la DIS, no para perseguir diputados y diputadas costarricenses. Úsenlo para poder investigar si esto tiene esas características, porque quien venga a Costa Rica tiene que estar seguro, absolutamente seguro, de que aquí puede ejercer un rol de crítica sin poner en riesgo su vida. Lamentamos lo que ha sucedido y vamos a seguir levantando la voz por el pueblo nicaragüense. Tiene la palabra el diputado Vargas Quirós. Gracias, presidente. Algunos datos que me parece que son relevantes de considerar. Las personas refugiadas en este país, en el último corte, es de 23.354 personas, mayoritariamente provenientes de Nicaragua y Colombia. 9.942 refugiados de Nicaragua, 7.471 refugiados colombianos. También hay un dato relevante de solicitudes de refugio. En solicitudes de refugio, que son personas que ya viven aquí en el país y que solicitan refugio, hay 224.000 personas. Entonces, estas personas, en condición de refugiados o en condición de solicitantes de refugio, son un ciudadano, bueno, una persona más que vive en el territorio costarricense y a las que les aplican las mismas condiciones de acceso a la educación, de acceso a la salud y de acceso a la seguridad. No pueden haber tratamientos distintos, porque entonces, si estamos hablando de que la población de la policía es de alrededor de 18.000 o 20.000 policías, solamente estar atendiendo el cuidado de los refugiados no alcanzaría a un policía por refugiado en este momento, ¿verdad? Entonces, por eso se les trata en un formato similar al resto de costarricenses. Debo decir que nos solidarizamos también, evidentemente, con la familia de don Roberto Samcan Ruiz y, por supuesto, con todo el pueblo nicaragüense, porque atraviesan condiciones difíciles. Exigir al gobierno actuar con diligencia en la investigación de este crimen me parece que no es procedente. Quien investiga crímenes en este país es el OIJ en primera instancia. Entonces, si vamos a exigirle a alguien que investigue el crimen ocurrido, me parece que es al OIJ que deberíamos entonces estar recurriendo para efectos de que realice tal investigación. Revisar los protocolos de atención a refugiados, me parece que tampoco procede en vista de la cantidad de personas en condición de refugiados y de solicitantes de refugio, que son casi 250.000. Y la diplomacia, para efectos de condenar cosas que aún no han sido validadas, verificadas, en primera instancia corresponde al Poder Ejecutivo y no al Legislativo ni a ningún otro poder. Por eso hay que tener cuidado con el tema. Gracias. Ok, diputado Campos Cruz, hasta por 4 minutos. Gracias, presidenta. Yo no entiendo el argumento de la fracción de gobierno para votar esto en contra. Sí, ciertamente hay una gran cantidad de refugiados en Costa Rica, pero decir que es un refugiado más es como decir que el presidente de la República es un costarricense más, que el Papa es un ser humano más, que el presidente de Estados Unidos es un estadounidense más, que cualquier líder mundial es un ser humano más. Y no, señoras y señores, Roberto Samcan era un líder político nicaragüense que luchaba contra por la libertad, contra la tiranía y la dictadura.
un líder político que encontró en el regazo de la libertad de Costa Rica la posibilidad de seguir luchando por su pueblo. No es una persona cualquiera. Era una persona que necesitaba gozar de protección y que es parte de este ecosistema costarricense que hemos construido para que el mundo entero entienda que Costa Rica es un regazo de libertad. Este tema tiene que ver con seguridad nacional, tiene que ver con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, la operación de células de inteligencia dentro del territorio costarricense, del régimen Ortega y Murillo, es un asunto de seguridad nacional. Y por supuesto que tenemos que urgir al gobierno de la República, que es quien maneja la DIS, que investigue. Esto usted lo puede ver como un crimen más, sí, claro, y que lo investigue el organismo de investigación judicial, por supuesto. Pero perdón, el territorio costarricense ha sido violentado. No lo mataron producto de un asalto en la calle. Le tocaron la puerta, es un crimen político. Es un crimen que debe investigarse de otras maneras y otras formas. ¿Cuántos líderes de oposición nicaragüense en este momento están en la mira? Por parte del régimen de Ortega y Murillo. ¿O cuántos líderes de otros países que luchan por la libertad de sus países, asilados en Costa Rica, estarán como objetivo político o militar? No, perdón. Es un absurdo, es un argumento absurdo. No puede verse de esa naturaleza. Y tenemos que exigir la investigación. Y tenemos que exigir que en Costa Rica no hayan células de gobiernos autoritarios operando. No es de recibo de ninguna manera un argumento de esa naturaleza. Y por lo tanto, tiene la palabra por un minuto la diputada Ruiz Guevara. Bueno, es asombroso la ignorancia que traen muchísimos diputados y diputadas a este plenario legislativo para poder hablar hasta de tratados y convenios internacionales en torno a los estatutos de Ginebra sobre personas refugiadas. Desde 1951, cuánta ignorancia, por Dios, para seguir justificando la ineptitud de gobierno que es esto. Ya lo decía el compañero, esto es seguridad nacional y nosotros tenemos aquí convenios internacionales que cumplir, pero bueno, eso definitivamente solo lo defienden personas que defienden el autoritarismo, y generan cortinitas de humo y mentiras costarricenses para ustedes, porque eso es lo que hacen, engañarlos y verles la cara con la propia ignorancia. Por eso por ahí dicen los básicos. Sí, claro, pregúntenle qué son los básicos aquí. Gracias, diputada Ruiz. Suficientemente discutida con 43 señores y señores diputados. Le ruego cerrar puertas a los sugieres. Iniciamos proceso de votación. Finalizar votación. 34 a favor, 8 en contra, aprobada.